José María Escrivá fue un sacerdote español que murió en 1975. Es conocido por su organización llamada Opus Dei, u Obra de Dios en español. Fue muy popular y sigue siéndolo todavía a día de hoy en muchos países de habla hispana. Mucha gente que dice ser católica lo considera un santo de la Iglesia Católica. No obstante, este vídeo demostrará que ni siquiera fue un católico y mucho menos un santo. Para ello nos basaremos en sus propias obras, como Conversaciones con José María Escrivá, Camino, Surco, Amigos de Dios, Enamorado de la Iglesia, En la paz de Dios y muchos otros. En Conversaciones con José María Escrivá, él llama a un musulmán un, entre comillas, hijo de Dios. Dice: la última ocasión fue aquí en Pamplona. Un estudiante vino a mí. Quería saludarme. Monseñor, no soy cristiano, me dijo. Soy musulmán. Tú eres un hijo de Dios como lo soy yo, le respondí, y lo abracé con todo mi corazón. El problema aquí reside en que los musulmanes niegan a Jesucristo como Hijo de Dios, lo niegan como Dios, no creen en la Santísima Trinidad, único Dios verdadero. Llamar a un musulmán Hijo de Dios es una total apostasía de la fe católica. Como hemos dicho, mucha gente cree que José María fue un santo, pero ¿cómo actúa un santo respecto al Islam? San Francisco Javier dice: la maldad del Islam fue introducida por algunos ministros de esa perversa religión, que llevaron el maldito cuerpo de Mahoma de la Meca a Arabia, honrándolo con gran superstición. San Francisco de Asís dice a los propios musulmanes: hemos venido para predicaros a Jesucristo, al cual vosotros negáis, porque abrazáis a Mahoma, ese maldito esclavo de Satanás. Como vemos, José María no actuó como un santo ni creía en lo que los santos creían. Además, el magisterio de la Iglesia enseña que el Islam es una secta abominable. Papa Clemente V, Concilio de Viena. Es una desgracia para la fe cristiana y un insulto al sagrado nombre que en ciertas partes del mundo sujetas a los príncipes cristianos vivan musulmanes que puedan practicar su fe, adorando al infiel Mahoma, invocando su nombre desde partes altas de las ciudades. Hay un lugar, además, donde en una ocasión se enterró a un musulmán y allí se le venera como un santo. Estas prácticas no pueden ser permitidas por la Iglesia. Exigimos a los príncipes cristianos que eliminen estas ofensas de sus territorios y prohíban el nombre de Mahoma. El Papa Eugenio IV dice: la abominable secta de Mahoma debe ser convertida a la fe católica. A la luz, por tanto, de la enseñanza dogmática de la Iglesia Católica, José María Escrivá fue un hereje, pero él no creyó solamente que los musulmanes eran hijos de Dios, sino que todo el mundo lo era. En Surco y en Camino, respectivamente, dice: cuando encuentres difícil hacerle un favor o un servicio a alguien, recuerda que él o ella es un hijo de Dios y que el Señor quiere que nos amemos unos a otros. Tú, hijo favorito de Dios, tienes que vivir en un espíritu fraternal, pero sin intimidades. Es totalmente erróneo y malvado pensar que cualquiera es un hijo de Dios. Para ser hijo de Dios has de ser adoptado en la familia de Dios, mediante el bautismo y la aceptación de la fe católica. También es condenable que llame al lector hijo favorito de Dios, llevándole a la soberbia, que fue lo que hizo caer a los ángeles que se convirtieron en demonios. El único hijo favorito de Dios es su unigénito, Jesucristo, quien nos enseñó la humildad. En su obra El Camino, José María llama habitualmente a los lectores todopoderosos. En el numeral 873 dice: niños, cuando seáis realmente uno, seréis todopoderosos. En el 875, no olvidéis que el amor os ha hecho todopoderosos. Y en el 897, nuestra voluntad, sostenida por la gracia, es todopoderosa delante de Dios. Esto es una expresión blasfema, porque el único que es todopoderoso es Dios. El Señor es el Dios de la guerra, todopoderoso es su nombre. Éxodo 15:3. Y dijo: oh Señor, Señor, Rey todopoderoso, todas las cosas están en tu poder, y no hay nada que pueda resistirte. Ester 13:9. Oh Señor Dios, Creador de todas las cosas, fuerte y poderoso, justo y misericordioso, que eres el único Rey,
que eres el único con gracia, que eres el único con justicia, que eres el único todopoderoso. Segunda de Macabeos 1, del 24 al 25. Vemos, por tanto, que las expresiones de Escribá son totalmente contrarias a la sagrada palabra de Dios. En el numeral 864 de Surco, José María Escribá dice que los cristianos no tienen que estar en contra de nada. Dice: no es cuestión de campañas negativas o de ser anti-nada. Todo lo contrario, tenemos que ser positivos, llenos de optimismo, alegría y paz. Tenemos que entendernos con todos, con los seguidores de Cristo y con aquellos que le abandonan o que no le conocen en absoluto. Pero comprensión no significa abstencionismo ni indiferencia, sino actividad. Según Escribá, no hay que estar ni contra el aborto, ni contra el pecado grave, ni contra la herejía. Es una frase especialmente malvada por su parte. También dice que deberíamos entendernos con todos, incluidos los que se burlan o atacan a Cristo o a su Iglesia o los que tienen creencias falsas y malas. José María Escribá, además, como la mayoría de herejes, se contradice a menudo, como veremos más adelante. José María defendió la idea de que estar loco o mentalmente enfermo es algo santo. Dice en Camino: la única cosa que deseo es que este libro llegue a las manos de muchos, para que esta divina locura del amor con Cristo llegue a los mayores corazones posibles. Señor, haznos locos con esa infecciosa locura que nos llevará al apostolado. El celo apostólico es una divina locura que quiero que tengas. La locura no es algo divino, apostólico ni santo. Si tienes el Espíritu Santo, podrás controlarte a ti mismo y actuar rectamente. La locura es de hecho un castigo que Dios envía sobre aquellos que le desobedecen obstinadamente. Pero si vosotros no escucháis la voz del Señor vuestro Dios y guardáis sus mandamientos y ceremonias, como yo os he comandado en este día, todas estas maldiciones vendrán sobre vosotros, y el Señor os castigará con locura y con ceguera de mente. Deuteronomio 28, del 15 al 28. Escribá también habló de una gran revolución cristiana. En Surco dice: la gran revolución cristiana consiste en convertir el dolor en sufrimiento fructuoso y las cosas malas en cosas buenas. Tenemos que quitarle al demonio sus armas. Algunos tal vez digan que solo habla figuradamente, pero no es para nada correcto el término revolución. Los cristianos mantienen los mandamientos de Dios, no hacen revoluciones. Las revoluciones han sido orquestadas a lo largo de la historia por masones y enemigos de la Iglesia, como la Revolución Francesa, que supuso la muerte de miles y miles de monjas, sacerdotes y fieles católicos. De hecho, Escribá se definió a sí mismo como anticlerical en más de una ocasión. En un artículo publicado en 1967, José María dijo ser anticlerical por lo mucho que amaba el sacerdocio. Ser anticlerical consiste básicamente en desafiar las legítimas autoridades eclesiásticas establecidas por nuestro Señor Jesucristo. El Papa Pío XI condena la herética idea del anticlericalismo, especialmente en España. En su encíclica Non abbiamo bisogno condena la postura de aquellos que dicen que Italia es católica pero anticlerical, diciendo que aquellos que de verdad conocen los pueblos y las gentes del interior del país se darán cuenta de su buen corazón y de lo lejos que están del anticlericalismo, siendo el anticlericalismo una idea importada a Italia desde fuera, donde han tenido gran importancia y fuerza los masones y los liberales, enemigos de la Iglesia. También condenó el anticlericalismo, con palabras mucho más fuertes, en su encíclica Quas Primas, diciendo: si ordenamos que el mundo católico reverencie a Cristo como Rey, también tenemos que señalar los errores del presente día y señalar como algo especialmente malvado la plaga que infecta actualmente nuestra sociedad. Nos referimos a la plaga del anticlericalismo, sus errores y sus impías actividades, llamando al anticlericalismo además un espíritu malvado.
De acuerdo con la enseñanza de Papa Pío XI, podríamos decir que José María Escrivá tenía un espíritu malvado, lo cual es más que evidente si vemos lo que ocurrió en una charla que dio en 1974 en Chile. Veamos. Padre, yo soy judía, pero creo en la religión católica y yo quisiera, mi más ferviente deseo es convertirme al catolicismo, pero soy menor de edad y mis padres no me lo permiten. Mira, yo te voy a decir una cosa que te va a dar mucha alegría. Tengo que decirte que el primer amor de mi vida es un hebreo, Jesús de Nazaret, de tu raza. Y el segundo, María Santísima, Virgen y Madre, madre de ese hebreo y madre mía y madre tuya. ¿Va bien así? Y después te digo que seas muy buena con tus papás, que tengas paciencia, que reces, no muestres ningún gesto de insurrección. ¿Está claro? Sí, padre. Y el Señor de Nazaret, Jesús hebreo, Jesús rey de todos los corazones y de todas las voluntades, moverá a tus papás a dejarte tranquila y serena, seguir el camino que ya tienes escondido en el alma, esa vita abscondita con Cristo in Deo. ¿Eh? Sí, padre. Sí, quiere mucho a tus papás, ¿de acuerdo? Sí, padre. Y mientras tanto, ve aprendiendo la doctrina de Jesucristo y reza, hija mía. Tu bautismo de deseo ya lo tienes. En primer lugar, la afirmación de José María Escrivá diciendo que Jesús era judío no es correcta. Sería más preciso decir que él era galileo o nazareno. Porque si bien es cierto que Jesús nació en Judea y era de la tribu de Judá, el término judío tiene unas connotaciones religiosas en este contexto, refiriéndose a las personas que practican la falsa religión del judaísmo. Si bien es cierto que antes de su resurrección Jesús estaba adherido a la ley mosaica, después de su resurrección la vieja ley, es decir, el judaísmo, fue abolido y las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron todas en Jesucristo, el Mesías. Por eso el Papa Pío XII enseña en Mystici Corporis que el Nuevo Testamento toma el lugar de la antigua ley que ha sido abolida. Jesús hizo vacía esa ley con sus decretos. Con su cruz murió también la vieja ley. Además, el verdadero judaísmo, el del Antiguo Testamento, poco tiene que ver con el actual, que mezcla además escritos ajenos a la escritura divina, así que no sería correcto decir que Jesús era judío. Además, en este contexto, la chica establece de forma clara que ella es judía pero desea convertirse al catolicismo, hablando de religión, y no tiene ningún sentido establecer por tanto una conexión entre el judaísmo al que ella se refiere con el judaísmo supuesto de Jesús. Ella no se está refiriendo a la raza, así que la expresión de Escrivá solamente sirve para oscurecer y meter confusión en el asunto, para no causar ofensas con su opinión, no diciéndole la verdad de que es necesario que abandone el judaísmo y se convierta al catolicismo, puesto que fuera de la Iglesia católica no hay absolutamente ninguna salvación y los judíos tienen vetada la misma. No crees ni enseñas la verdadera fe católica si no crees ni enseñas que es absolutamente necesaria, como han enseñado todos los papas antes del Concilio Vaticano II. Como dijo el Papa León XIII en Satis Cognitum, y como siempre ha enseñado todo el magisterio de la Iglesia. Si José María Escrivá se preocupase por la salvación de las almas como dice hacer en sus libros, le insistiría sobre la prisa que tiene por convertirse a la fe verdadera, porque en cualquier momento podría morir sin ella y condenarse. Si ello disgusta a sus padres, es totalmente indiferente, debería disgustarlos, porque lo primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Como enseña Hechos 5:29. Apocalipsis 3:16 además señala que quien es tibio es especialmente rechazado por Dios. Santa Elena, una mártir del siglo VI, nació de una familia pagana. Cuando sus padres se enteraron de que se había convertido al catolicismo,
le arrancaron los brazos y le hicieron morir en una prisión, tras someterla a distintas torturas. Según la tradición, empezaron a ocurrir numerosos milagros en el lugar en que fue enterrada, causando así la conversión de sus padres. Hay muchos otros santos que han entrado en terribles discusiones y enemistades con sus familias por seguir primero a Cristo. Así pues, esta tibia y absurda enseñanza de José María Escrivá es contraria al espíritu y a la actitud de los santos, y a la enseñanza de la Iglesia católica y del mismo Jesucristo. En San Mateo, capítulo 10, versículos del 37 al 39. Por supuesto, es cierto que si alguien es menor de edad y vive bajo el techo de sus padres, debe obedecer sus mandatos, pero si los padres no guardan la fe católica y el menor desea convertirse, ha de hacerlo aunque disguste a sus padres, lo cual significa recibir el bautismo y seguir los mandamientos de nuestro Señor, teniendo fe en todas las enseñanzas dogmáticas de la Iglesia. De la misma manera, si lo que los padres enseñan a sus hijos es a pecar, los hijos deben desobedecer. Dice Jesús: para esto he venido al mundo, para poner enemistad entre el hombre y su padre, entre la hija y su madre, entre la nuera y su suegra. Y los enemigos del hombre serán aquellos que vivan en su misma casa. Aquel que ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Aquel que ame a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. José María Escrivá no era un hombre de Dios, y es por eso que le dijo a la niña que debía obedecer siempre a sus padres, retrasando el asunto de su conversión, haciendo que igual pudiera ir al infierno esa misma noche. Porque como dice Santiago 4:15, ¿qué es la vida? Es un vapor que enseguida desaparece. O Hebreos 9:27, los hombres han de morir y después de ello les viene el juicio. José María Escrivá le dice además a la muchacha que ella ya tiene su bautismo de deseo, lo cual contradice la enseñanza dogmática de la Iglesia Católica que establece que el único bautismo que existe, el bautismo en agua, es absolutamente necesario para alcanzar la salvación. Sin absolutamente ninguna excepción, nadie puede entrar al cielo si no ha recibido el bautismo. Si alguno sigue pensando que a José María le importaba la salvación de las almas, vea esto. Con todo respeto, Con todo respeto y con barbas. ¡Hala! por lo de las barbas a remojar. Están estupendas, hijo mío. Gracias, padre. Padre, yo soy hebreo. Yo amo mucho a los hebreos porque amo a Jesucristo con locura, que es hebreo. No digo era, sino es. Jesús Christus, él et odie ipset in secula. Jesucristo sigue viviendo y es hebreo como tú. Y el segundo amor de mi vida es una hebrea, María Santísima, Madre de Jesucristo. De modo que te miro con cariño. Sigue. Yo creo que ya la pregunta está respondida, padre. Nótese que en este vídeo José María no dice nada del catolicismo, como le da igual que una persona siga anclada en un camino que le lleva a la perdición. Este absoluto indiferentismo religioso es una muestra más de que José María Escrivá no fue santo, y mucho menos católico. En su estancia en Inglaterra entre los años 1958 y 1962, José María Escrivá y otros miembros del Opus Dei se hospedaron en la casa de una pareja de religión judía. José María dijo que Jesús se habría sentido muy a gusto en aquella casa, puesto que los que la regentaban eran judíos. Dicha afirmación es absolutamente abominable. ¿Cómo podría estar a gusto Jesús en el hogar de unas personas que rechazan por completo el Nuevo Testamento y la pasión y redención de Cristo? El mismo Jesucristo afirmaba con claridad y contundencia que quien no creyera en su nombre, sin duda alguna, perecería en sus pecados. Juan, capítulo 8, versículos del 23 al 24. José María Escrivá además consideraba a los protestantes y a los, entre comillas, ortodoxos hermanos separados, es decir, pensaba que las personas que rechazan la verdad y la Iglesia de Dios pueden ser considerados hermanos. Dice José María: ¿cómo se inserta el Opus Dei en el ecumenismo? Me pregunta usted también. Ya le conté el año pasado a un periodista francés, y sé que la anécdota ha encontrado eco incluso en publicaciones de hermanos nuestros separados, lo que una vez comenté al Santo Padre Juan XXIII, movido por el encanto afable y paterno de su trato. Padre Santo, en nuestra obra siempre han encontrado todos los hombres, católicos o no, un lugar amable. No he aprendido el ecumenismo de vuestra santidad.
Pero la enseñanza de la Iglesia no es que los protestantes y entre comillas ortodoxos sean hermanos separados, sino más bien herejes y cismáticos. El Papa Pío XI enseñó firmemente que la unidad de los cristianos solamente puede ser procurada si se promueve el retorno a la única Iglesia de Cristo, la católica, de aquellos que se han separado de ella. José María Escrivá también creía en la libertad religiosa, la idea nefasta de que el hombre tiene derecho a practicar la herejía y adorar a falsos dioses. En Conversaciones 44 dice: desde que se fundó, el Opus Dei no ha hecho nunca discriminaciones, trabaja y convive con todos, porque ve en cada persona un alma a la que respetar y amar. Nuestra obra es la primera organización católica que, con la autorización de la Santa Sede, admite como cooperadores a los no católicos, cristianos o no. He defendido siempre la libertad de las conciencias y las religiones. No comprendo la violencia. No me parece apta ni para convencer ni para vencer. El Papa Pío IX, en su Syllabus, por el contrario, condenó la idea de que todos los hombres son libres de abrazar la religión que prefieran, guiados por sus razones y por la luz de sus conciencias. También esa perversa idea de que los heréticos, cismáticos e idólatras han de compartir sus ideales con los católicos fue refutada por el Papa Pío X, que dice: si bien Jesús fue amable con los pecadores, él no respetó sus ideas falsas. Él los amaba, pero les enseñaba que tenían que convertirse para salvarse. José María Escrivá también enseñó la idea de la salvación universal, la falsa idea de que las personas pueden salvarse en otras religiones. En Amar a la Iglesia dice que Dios nuestro Señor no niega a nadie la felicidad eterna y sobrenatural, porque es un regalo gratuito al que nadie tiene derecho, sobre todo después de haber pecado. Nadie en el mundo, según él, puede hacer un juicio sobre la salvación eterna o la condenación de ningún individuo. Eso es absolutamente falso y herético. José María enseña la salvación universal cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice que son muy pocos los que se salvan. La gran mayoría de la humanidad, tristemente, es de mala voluntad, no acepta la fe católica y se condena. No obstante, si alguien mantiene la verdadera fe católica sin compromiso, vive una vida de gracia, evita el pecado grave, evangeliza, tiene una gran devoción a los santos y reza el rosario con frecuencia, tal persona tendrá garantizadas las gracias necesarias para alcanzar la salvación. La afirmación de que nadie puede saber si alguien se va a salvar es herética. La Iglesia Católica enseña que las almas de aquellos que mueren en pecado mortal o que tienen tan solo el pecado original van directas al infierno. También da la Biblia en 1 Corintios una lista de los pecados graves que llevan a la condenación. Escrivá cita al Papa Pío IX diciendo que él enseñó la salvación fuera de la Iglesia Católica, pero eso no es cierto. Ese es el posicionamiento de muchos falsos tradicionalistas que voluntaria y conscientemente manipulan las palabras de Pío IX para que den a entender lo que él realmente no enseña y lo que está en contradicción clara con toda la doctrina católica previa y posterior. Lo que Pío IX enseñó no es que hay personas que se pueden salvar fuera de la Iglesia, sino que aquellos que tienen buena voluntad y no pertenecen a ella obtendrán los medios en un momento dado para recibir el sacramento del bautismo y conocer las verdades esenciales de la fe para que puedan abrazarla y convertirse. De hecho, el indiferentismo religioso es condenado por el propio Papa Pío IX, diciendo que la idea de que se puede esperar la salvación de alguien que no pertenece a la Iglesia de Cristo debe ser condenada. El Papa San Pío X enseñó que todos aquellos que habían alcanzado la edad de razón tenían que creer en los misterios esenciales del catolicismo para poder alcanzar la salvación de sus almas. Dicha afirmación, categórica y sin excepciones, refuta completamente la idea de la ignorancia invencible, de que aquellos que, mayores de edad, no creen en la fe católica pueden salvarse. De hecho, él mismo, citando a su predecesor Benedicto XIV, enseña que muchos de los que están en el infierno lo están por ignorancia de los misterios esenciales de la fe que deberían conocer para poder ser contados entre los elegidos. Con todo y con ello, José María en alguna ocasión se refirió al dogma de que fuera de la Iglesia no hay salvación, y es que es costumbre de los herejes ser contradictorios y mezclar sus herejías con discursos brillantes y sus palabras falsas con algunas cuestiones verdaderas, para así engañar de una manera más efectiva, como enseñó el Papa Vigilio.
José María también creía en el error de que la Virgen María es corredentora del género humano junto a Cristo. Según él, dicha idea se basa en la enseñanza de los papas y menciona específicamente una carta del Papa Benedicto XV, donde efectivamente él se refiere a la Virgen María como corredentora. No obstante, el problema de esta carta es que estaba dirigida a un grupo puntual de personas, no estaba siendo una publicación oficial dirigida a la Iglesia universal, por tanto no era infalible. La Virgen María, por supuesto, juega un papel importante en la salvación, pero el único redentor del género humano, como enseña la Biblia, es nuestro Señor Jesucristo. Solo por su sacrificio, solo mediante su sangre, pudimos redimirnos, pudimos salvarnos. Cierto es que la Virgen María trajo a Dios al mundo, pero ella no nos redimió, no fue ni su sangre ni su sacrificio el que pudo salvarnos. Por tanto, ella no es corredentora, el único redentor es Cristo, como enseña el Concilio de Trento. O el Papa Eugenio IV en el Concilio de Florencia, en cuya bula Cantate Domino dice que el ser humano ha sido redimido solamente por la muerte de Cristo, que ha destrozado nuestro pecado. No obstante, mucha gente que defiende que la Virgen María es corredentora citarán una errónea traducción de una encíclica de Papa León XIII, Iucunda Semper. Sin embargo, bien conocida y entendida, la encíclica no enseña eso. Además, San Roberto Bellarmino dice que solamente Cristo pagó por nosotros con su sangre. Si bien esta herejía puede ser mantenida por mucha gente desde la buena fe, precisamente por amor a la Virgen María, lo cual es algo sumamente santo y loable, no se puede decir que una persona que tiene tantos conocimientos de teología, puesto que tiene un doctorado en la misma, desconozca una verdad teológica tan básica y caiga en una herejía tal de manera involuntaria. La organización de José María Escrivá, el Opus Dei, no pretende ser una organización religiosa, sino que también admite a hombres laicos e incluso a personas no católicas ser parte del mismo. El Opus Dei dice influir de una manera positiva espiritualmente en la sociedad. Piensa que cualquier persona, independientemente de su ocupación, puede vivir un camino de santidad haciendo su labor cotidiana de la manera adecuada. No es de extrañar que unas ideas tan revolucionarias, en una época en la que tantas herejías y errores se estaban difundiendo, iban a afectar de una manera negativa a una sociedad católica y hacer daño a la fe tradicional. El propio José María Escrivá reconoció que la versión original de Camino, publicada en 1934, contenía muchas ideas que entonces fueron consideradas heréticas por la gente, pero que después el Concilio Vaticano II mostró que eran acertadas y correctas. Precisamente el Concilio Vaticano II contiene numerosas herejías y es totalmente incompatible en sus enseñanzas con la fe católica. Si tanta gente antes del mismo veía con recelo las ideas del Opus Dei, era porque eran conscientes de que afectaban de una manera negativa a las tradiciones católicas y a la forma de entender la religión que había habido en España hasta entonces. Es por eso que mucha gente relacionó al Opus Dei con la masonería. De hecho, fue investigado por el Tribunal Especial de Supresión de la Masonería del franquismo en la década de los 40. No obstante, como el Opus Dei contaba con el apoyo del entonces obispo de Madrid, la cosa se quedó en una anécdota. Este obispo de Madrid, Leopoldo Eijo y Garay, tuvo abundantes discusiones con el nuncio apostólico y posteriormente cardenal Federico Tesini, quien decía que el obispo no estaba cumpliendo de manera adecuada con sus obligaciones pastorales, por lo que intentó en más de una ocasión removerle del cargo, especialmente frente a acusaciones de jesuitas en los días previos al Concilio Vaticano II, cuando el Opus Dei estaba consiguiendo su expansión más grande en España. Y es que el superior general de los jesuitas había avisado varias veces al Vaticano de que el Opus Dei era sumamente perjudicial para la Iglesia en España, diciendo que tenía un carácter secreto y signos de una voluntad de dominar el mundo entero bajo una forma de masonería cristiana.
Es cierto que el Papa Pío XII aprobó en 1950 los estatutos del Opus Dei, pero precisamente por el apoyo incondicional que mostraba hacia él el obispo de Madrid. Lo cierto es que él no sabía mucho al respecto, ya que el Opus Dei empezó a adquirir más fama y presencia en todo el mundo a partir del Concilio Vaticano II y de la cercanía de José María Escrivá con los reclamantes al papado posteriores al mismo. Igual que el Concilio Vaticano II, el Opus Dei dice que pretende salvar las almas, pero no les enseña que es necesaria la fe católica para su salvación, incurriendo así en una grave herejía. El Opus Dei enseña que todos los caminos llevan a Dios, enseñando de esta manera que aquellos que están en falsas religiones también pueden estar de alguna manera en una especie de camino hacia Dios. De esta manera se introduce una serie de ideas liberales, indiferentes y anticlericales que no hacen sino perjudicar a la sociedad. El Papa Pío XI, en su encíclica Dilectissima Nobis, refiriéndose a la persecución de la Iglesia en España, lamenta profundamente que a las nuevas generaciones de españoles se les eduque en un espíritu de indiferentismo religioso cuando no de anticlericalismo directamente, lo cual les aleja del tradicional sentimiento español profundamente arraigado en la moral católica, considerando gravemente perjudicial para la fe y para la sociedad española dicho fenómeno. Dicha encíclica es contemporánea de la Segunda República Española, cuyo agresivo laicismo y persecución de los valores católicos fue reseñable. Precisamente José María Escrivá tomó mucho de ese espíritu liberal y anticlerical, tal como él mismo decía de sí mismo, y lo incorporó en la teología de su organización. De la misma manera, el Opus Dei abraza sin ningún problema el evolucionismo y el falso humanismo ególatra y antropocentrista. José María también enseñó, como el herético cardenal John Henry Newman, que existen personas que, sin ser católicas, son cristianas y están de alguna forma unidas a la Iglesia, pero con una comunión imperfecta. Precisamente a este mismo John Henry Newman, así como Juan Pablo II, el Opus Dei los considera dos grandes santos en su página web oficial, cuando ambos fueron dos claros referentes del indiferentismo religioso y de la aceptación de las falsas religiones. También reconoce al Papa Benedicto XVI como válido, cuando él también practica un indiferentismo religioso condenado claramente por el Papa Eugenio IV en la bula Cantate Domino del Concilio de Florencia. Vemos por tanto que las múltiples herejías que el Opus Dei enseña están fuertemente enraigadas en las enseñanzas también heréticas del Conciliábulo Vaticano II, al cual José María Escrivá admiraba y dedicaba muy buenas palabras. Si bien existen muchas acusaciones contra el Opus Dei, un gran número de las mismas de carácter conspiranoico que señalan a José María Escrivá como un masón con la intención clara de destruir la Iglesia, lo más probable es que simplemente fuese un hereje de mala voluntad que se dejó arrastrar por el indiferentismo religioso del Vaticano II, llevando a millones de almas que confiaban en el Opus a la contraiglesia del final de los tiempos. Así pues, fue simplemente una herramienta del diablo para llevar a millones de almas a la perdición a través de una falsa iglesia. José María de hecho fue canonizado como santo por la Iglesia del Vaticano II, pero es absolutamente imposible que una persona tan herética como él sea apto para ser canonizado. ¿Cómo es posible entonces que se le canonizase? Simplemente porque quien lo canonizó, Juan Pablo II, no fue un verdadero papa, sino un apóstata y un hereje que participó en numerosos rituales paganos y que negó varios dogmas esenciales del cristianismo, como la salvación fuera de la Iglesia, la necesidad de Cristo para la salvación, la revocación de la antigua alianza y muchos otros. Juan Pablo II fue pues uno de los más notorios herejes y apóstatas de todos los tiempos. Mientras él se dedicaba frecuentemente a rezar con no católicos y a participar en asambleas donde se rezaba a falsos dioses y se enseñaban ideas contrarias a la fe católica, el magisterio de la Iglesia Católica ha enseñado que nunca ha sido permitido para los católicos formar parte de las asambleas de los no católicos. Papa Pío XI en su encíclica Mortalium Animos. Asimismo, el Papa León XIII en Satis Cognitum dice que es absurdo imaginar que quien está fuera de la Iglesia Católica puede tener comunión con la Iglesia Católica, y muchísimos otros papas en otros contextos han condenado el ecumenismo o el indiferentismo religioso tan practicado por todos los reclamantes al papado desde el Concilio Vaticano II.
El ecumenismo practicado a partir del Concilio Vaticano II marca un antes y un después en lo que el catolicismo aparece a la vista de los demás, pero es que la Iglesia del Vaticano II no es la Iglesia católica, sino una falsa contraiglesia del fin de los tiempos predicha ya en el Evangelio. Está claro que un hereje no puede ser papa, dado que esa es la enseñanza tradicional de la Iglesia católica, y como todos los aspirantes al papado desde el Concilio Vaticano II han enseñado numerosas herejías y llevado a cabo acciones condenadas por el magisterio de la Iglesia, no eran siquiera elegibles para ser verdaderos papas y por lo tanto no lo eran. De todo esto es de lo que trata la profecía de Babilonia la Grande del Apocalipsis. Para más información consulte vaticanocatólico.com. Es necesario conservar la fe católica tradicional y rezar el rosario con frecuencia para obtener las gracias necesarias para la salvación. Como vemos pues, José María Escrivá fue un completo hereje que abrazó por completo las enseñanzas falsas del Concilio Vaticano II y que promovió una actitud de indiferentismo religioso, haciendo que millones de almas de los países de habla hispana abrazasen, bajo el aspecto de una fe tradicional, un montón de ideas erróneas que les llevan a la perdición. Fue gracias al Opus que una gran parte de la sociedad española e hispanoamericana aceptó la nueva misa y todos los cambios litúrgicos posteriores que tanto daño han hecho al catolicismo. Como hemos visto además anteriormente, según la enseñanza del Papa Pío XI, José María Escrivá tenía un mal espíritu, un espíritu malvado, y lo podemos comprobar nuevamente recordando el vídeo de la muchacha judía en Chile de 1974. Veámoslo pues y comentémoslo nuevamente. Padre, yo soy judía, pero creo en la religión católica y yo quisiera, mi más ferviente deseo es convertirme al catolicismo, pero soy menor de edad y mis padres no me lo permiten. ¿Os habéis dado cuenta? Vamos a verlo una vez más. Yo soy judía, pero creo en la religión católica y yo quisiera, mi más ferviente deseo es convertirme al catolicismo. Como podéis ver, nada más plantea la conversión al catolicismo, Escrivá saca la lengua en un gesto de burla. Por si esto fuera poco, luego tira la mano hacia abajo, como quitando importancia o urgencia al asunto de la conversión. A la vista de esto, ¿puede haber alguna duda de que hay pocas personas a las que les importe menos la salvación de las almas o la propagación de la fe católica que a José María Escrivá? Iremos del brazo por los caminos de la tierra y los haremos caminos divinos. Todos los caminos llevan a Dios. La afirmación de José María Escrivá de que todos los caminos llevan a Dios es una mentira malvada que ha sido condenada abundantemente por el magisterio de la Iglesia Católica y por las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, 13 al 14, cuando dice que hay un solo camino que lleva a Dios, a la salvación, que es estrecho y angosto y que pocas personas dan con él. Así pues, José María Escrivá seguramente no fue un conspirador, pero sí una persona que se engañó a sí misma como tantos otros en aquella época para aceptar unas enseñanzas totalmente contrarias a las tradicionales del catolicismo, traicionando así a Dios, poniéndose a sí mismos y a su prestigio por encima de la fe católica sin compromiso. Curiosamente, de una manera ciertamente escalofriante, en su libro En la paz de Dios, una especie de biografía, cuenta que tuvo una especie de visión en la que se sentía en la oscuridad y el diablo le susurró al oído diciendo que nada de lo que había hecho venía realmente de Dios, sino que estaba llevando las almas a la perdición. En cualquier caso, estas palabras que él atribuyó al diablo no son más que la pura verdad. Sus enseñanzas no son católicas, son enseñanzas heréticas. Herejías a veces más abiertas, a veces más ambiguas, pero en cualquier caso herejías que llevan a las almas a la perdición. Lo peor de las cuales es que se escondían bajo la apariencia de una persona devota al rosario y bajo un lenguaje fino, bello, elegante y aparentemente devoto, por lo que numerosas personas, buscando con ello el catolicismo verdadero, se encontraban con un profundo engaño. Como dijo el Papa Pío VI en su encíclica Auctorem Fidei,
Conocían bien el arte travieso de los innovadores, que, temiendo ofender los oídos de los católicos, se esfuerzan por tapar las trampas de sus artimañas bajo frases fraudulentas, de modo que el error, oculto entre sentido y sentido, se insinúa más fácilmente en las mentes, y sucede que, habiendo alterado la verdad de la frase mediante un añadido o variante muy breve, el testimonio que debía traer salud, tras cientos de cambios sutiles, conduce a la muerte y a la condenación. Contra estos escollos, que lamentablemente se han renovado en cada época, no se ha puesto en práctica mejor manera que exponer las frases que, bajo el velo de la ambigüedad, envuelven una peligrosa discrepancia de significados, señalando el sentido perverso bajo el cual se esconde el error que la católica doctrina condena. Gracias, padre. Padre, yo soy hebreo. Jesucristo sigue viviendo y es hebreo como tú. Y el segundo amor de mi vida es una hebrea, María Santísima, Madre de Jesucristo. Yo creo que ya la pregunta está respondida, padre. Padre, yo soy judía, pero creo en la religión católica y yo quisiera, mi más ferviente deseo es convertirme al catolicismo. Iremos del brazo por los caminos de la tierra y los haremos caminos divinos. Todos los caminos llevan a Dios.